Del 26 al 31 de mayo se celebra la Semana Internacional del Detenido Desaparecido para recordar a las víctimas, exigir su presentación ante la justicia y la erradicación de este crimen de lesa humanidad. Durante el periodo del conflicto armado salvadoreño se maneja que más de 70,000 personas fueron asesinadas y alrededor de 8,000 desaparecidas. Entre centenares de historias podemos destacar la de Jorge y Francisco Romero. Fueron detenidos el 17 de enero de 1981 por supuestas brigadas de infanterías militares. Tras la desaparición forzada, familiares interpusieron ante las autoridades la denuncia correspondiente para que se investigara el paradero de ambos. Sin embargo, hasta la fecha no han recibido ningún tipo de información en torno al caso. Así, muchos de estos permanecen archivados en Fiscalía y también en diferentes instituciones del Estado. Para conversar sobre este tema y pues destacar la importancia que tiene reconocer esos delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado y también para darle justicia a sus familias, nos acompaña Ovidio Mauricio González, representante de Tutela Legal, y también Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal. Bienvenidos. Gracias. Bueno, como ya hacíamos un poco de contexto, esta semana del 26 al 31 se van a estar realizando diversas actividades para señalar aquellas deudas que tiene el Estado salvadoreño para con las víctimas del conflicto armado. Tal vez para iniciar, ¿qué actividades tienen pues programadas para esta semana? Bueno, para esta semana se inicia con la misa el día domingo en la cripta de Catedral, ¿verdad? La semana del detenido desaparecido, ¿verdad? Que es una semana, así ha sido señalada por las Naciones Unidas y por la Federación de Familiares, de Organizaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ¿verdad? En toda América Latina. Ellos lograron que las Naciones Unidas pues hiciera señalar esta semana, la última de mayo, como la semana del detenido desaparecido, ¿verdad? Inicia, pues como lo dije, con la misa. Posteriormente van a haber unas conferencias de prensa. Tengo entendido que se va a hacer una exposición de fotografías de desaparecidos, ¿verdad? De los familiares de los desaparecidos, y también habrán algunas conferencias de prensa, ¿verdad? En donde se señale precisamente los problemas que hay en el caso del delito de desaparición forzada, pero además los problemas que hay en las diferentes instancias del Estado, ¿verdad? En cumplir con ese derecho, ¿verdad? De exhibir a la persona, de ponerla o informarle a los familiares de la víctima dónde se encuentra, de conocer la verdad. Bueno, exactamente de ese tema, pues quisiera retomar un poco las instituciones señaladas como principales violadores de derechos humanos y responsables de estas miles de desapariciones forzadas durante el conflicto armado, pues siguen siendo las mismas, Fuerza Armada. ¿Cómo ven ustedes desde la lucha que han realizado con años desde las organizaciones sociales acompañando a las víctimas del conflicto, la postura de la Fuerza Armada hasta hoy, incluso después de la misma derogatoria de la ley de amnistía? Bueno, la postura ha sido siempre la misma, ¿verdad? No permitir que se conozca la verdad, y pues entendemos que eso de no permitir que se conozca la verdad es que muchos violadores de derechos humanos son o todavía pertenecen a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Hay personas civiles también, ¿verdad?, que vinculadas al ejército participaron en estos hechos, ¿verdad? Y aún actualmente hay muchos hechos imputados, ¿verdad?, que ya se han investigado y que se imputa a la Fuerza Armada, ¿verdad?, y a la Policía Nacional Civil. Desde el ámbito legal, Alejandro, ¿cómo percibes tú de repente a una Fuerza Armada que se niega a revelar algunos archivos, algunos detalles de estos operativos? Pero vemos también a un instituto de la Ley de Acceso a la Información Pública exigiendo esta información, y por otro lado, en la etapa judicial, casos sonados como la de Masacre en Mozote, por ejemplo, que en los últimos días pues hemos conocido algunos detalles y finalmente hemos visto las caras de estos responsables. Sí, bueno, decir que es un avance que se esté dando ya un poco de investigación, ¿verdad?, de estos hechos. Decir que no es nada nuevo, ¿verdad? Ya se ha dicho acá. Se viene luchando porque se reivindique a las víctimas de desapariciones forzadas.
este es un delito de lesa humanidad, ¿verdad? Un delito que se utilizó y se aplicó en un proceso sistemático de graves violaciones a derechos humanos en El Salvador, ¿verdad? Entonces, este caso y estos otros casos de delitos de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales y otros, ¿verdad?, que se han querido investigar, pues hasta hoy es que se está investigando, aún con el Instituto de Acceso. También en los casos judiciales, en desapariciones, hay al menos 41 casos presentados a Fiscalía o los tribunales, especialmente de niños. Hay también resoluciones internacionales, ¿verdad?, en el caso, y algunas también recientes de la Corte Suprema de Justicia, en la que se señala o se resuelven a favor de habeas corpus, ¿verdad?, para víctimas. Entonces se ha ido avanzando poco a poco, pero el estado de la colaboración o de la entrega y recuperación de esa memoria en los documentos ha sido imposible, ¿verdad? Y esa es una exigencia que se mantiene todavía, y por eso se ha ido también a instancias internacionales, ¿verdad? Por eso hace poco han habido algunas reuniones con la Comisión Interamericana, unas audiencias temáticas para plantear esa situación, ¿verdad? Entonces, estamos ante también un panorama de impunidad, pero que poco a poco se va vislumbrando la justicia y verdad para la víctima, ¿verdad? ¿Cómo valoras la única justificación que da instituciones como la Fuerza Armada de que estos detalles o información de los diversos operativos no se encuentran? Dice el ministro de Defensa Nacional, decía al cuestionarle sobre estos archivos que estaban solicitando, pues decía, nosotros no tenemos esa información, ¿cómo vamos a hacer para recuperar algo que no tenemos? Bueno, realmente se conoce que existen, ¿verdad? Los archivos existen, ha habido hasta reportajes noticiosos o periodísticos que señalan, ¿verdad?, que siempre existen esos archivos. Y también hay procesos, ¿verdad?, hasta el mismo Instituto de Acceso que ha ordenado al Ejército, ¿verdad?, al Estado Mayor de la Fuerza Armada, que si no existen, pues que se reconstruye esa historia, ¿verdad? Entonces, nosotros consideramos de que lo que es más es una falta de voluntad para la entrega de esos documentos, ¿verdad? En caso que nosotros hemos judicializado y hemos solicitado también la documentación, en algunos ha habido respuesta de que no existen, pero en otros ha habido un poco de detalle o información que se va incorporando a esos procesos. Entonces, esta lucha pues es de las organizaciones para que estos elementos muy importantes de prueba de libros de operativos, de novedades y todos los listados, ¿verdad?, de los que participaron en esos hechos, de los batallones, de las brigadas y todo eso, tiene que incorporarse, y también el sistema judicial puede hacer también una solicitud, o debería, ¿verdad?, los jueces, en los casos que se están investigando, solicitar de oficio esa información, ¿verdad?, porque es necesaria para establecer la parte judicial, pero también lo que hemos hablado acá, para establecer la verdad para las víctimas, ¿verdad?, y una forma de reparación también, dignificarla, ¿verdad? Esclarecer los hechos sobre todo. Retomando lo que decía Alejandro Ovidio, ¿consideras tú que desde el mismo órgano judicial y pues desde el Ejecutivo y por qué no de las diversas instituciones que se han visto involucradas en estos hechos, existe un bloqueo para no dar a conocer esta información? En su momento y tras la derogatoria de la ley de amnistía, decían algunas organizaciones sociales, y yo platicaba con algunos de los familiares de las víctimas que ya llevan años solicitando justicia y sobre todo conocer qué es lo que le pasó o dónde puede rendir tal vez un tributo a sus familiares. Decían, el miedo es que salen salpicados algunos funcionarios del Estado, así tal cual. Exacto. Al investigar estos casos nos vamos a dar cuenta que hay, como decía Monseñor Romero en una de sus homilías, ¿verdad?, al investigar esta situación vamos a dar cuenta de que hay personas honorables, ¿verdad?, que han participado y activamente en los hechos, ¿verdad?
Entonces, por eso es que no se quiere conocer la verdad, ¿verdad? Por eso es que no se permite investigar los hechos, ¿verdad? Entonces, sí, para nosotros es necesario, ¿verdad?, que se investiguen, es necesario que la gente conozca la verdad, y más en este delito, en este hecho de lesa humanidad, como es la desaparición forzada, que es de los más graves que hay, ¿verdad?, la desaparición forzada, porque incluso hay profesionales, científicos que han manifestado en psicología y todo eso, que el trauma del familiar de la víctima se traslada a veces hasta la tercera generación. Y nosotros lo hemos comprobado en algunos hechos, como hemos visto que sobrinos del desaparecido quieren saber, ¿verdad?, qué le pasó a su familiar, ¿verdad? Y han andado en lugares donde les dicen, en todos los lugares buscándolo. Exacto. Todavía con la esperanza de encontrarlos aún con vida en muchos casos, ¿verdad? Otros para recuperar y poderle rendir o hacer el duelo, ¿verdad?, que les corresponde. Y es casi un legado perdido, podríamos decir. El hecho de que falte un miembro de la familia y se desconozca en totalidad dónde quedó, dónde lo capturaron, qué pasó con esta persona, logró huir al extranjero en muchas ocasiones. Sí, sí. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Se pierde o se rompe la cadena familiar, no? Sí, se rompe. Y pues la familia necesita saber eso, ¿verdad? Como un sobrino, yo recuerdo este caso de este muchacho que residiendo en Canadá, ¿verdad?, ya no tenía, suponía yo que ya no tenía arraigos aquí en el país. Él andaba buscando a su familiar, ¿verdad? Él andaba buscando, acudió al hospital psiquiátrico porque le habían dicho que ahí había una persona con problemas mentales, ¿verdad? Y así anda mucha gente preguntando por su familiar. Exacto. Alejandro, actualmente, ¿cuántos casos tienen ustedes pues en proceso de presentar alguna denuncia ya formalmente a la Fiscalía General de la República, o los que ya presentaron? Porque hablamos de hasta 8,000 personas desaparecidas, sin embargo no tenemos cifras oficiales. Como tutela legal, ¿cuántos casos se han conocido hasta la fecha? Mire, como tutela legal hemos recientemente presentado algunos casos. El año pasado todavía no podía contabilizar desde que estamos trabajando, ¿verdad?, porque son muchos casos, pero especialmente estos casos están presentados en la Fiscalía. Entonces, la respuesta que ha dado este ente, la investigación, pues no ha sido efectiva o eficiente, ¿verdad? Entonces, se nos han dado algunas respuestas de que se va a entrevistar alguna persona de las víctimas, pero aparte de esas diligencias no se ha avanzado más, ¿verdad? Entonces, nosotros sí lamentamos que en esos casos, como decía, no hay, digamos, una efectiva justicia, investigación para el caso, y sabemos que es una forma de justicia transicional que debe de avanzar, ¿verdad? Todo lo que hemos hablado acá, desaparición, ejecuciones, las graves masacres, una justicia transicional que hasta hoy no se ha aplicado, ¿verdad? Entonces, esta justicia lleva también otras cosas que hemos hablado acá, no solo llevar a los tribunales los responsables y sancionarlos, sino también otras medidas, ¿verdad?, las de dignificación, de rehabilitación, también de reparación, ¿verdad?, y la reivindicación, que es algo que por Memoria Histórica ha estado luchando por muchos años, ¿verdad?, que se declare el día de la desaparición forzada, actividades y todo lo que se estaba haciendo, pero el ente, como decía, el ente investigativo, la Fiscalía en estos casos, ha sido poco la respuesta o la efectividad que se tiene hasta el momento. ¿Y a qué se debería esto? ¿A falta de presupuesto? Lo que ya hablábamos, a falta de interés. ¿Qué podría pasar en Fiscalía? Yo recuerdo que tras la decisión de la Corte de declarar ilegal la ley de amnistía, decía el fiscal, yo no puedo investigar porque yo no tengo dinero. Y eso no representaba una prioridad para el Ministerio Público, principalmente porque las problemáticas actualmente son otras. ¿Ha faltado presión de parte del gobierno, por decirlo así, e impulsar una reforma, una reestructuración dentro de la misma Fiscalía para darle prioridad a estos casos? Sí, como mencionaba muy bien, son dos las causales, la voluntad y los recursos. Pero entonces, como esta lucha no es nueva, viene de muchos años, hay casos presentados
más de 10 años en la Fiscalía, otros casos que recientemente se han presentado y los mismos presentados en los tribunales. En todo este periodo, después de los acuerdos de paz, lo que dijo la Comisión de la Verdad, no se ha cumplido lo señalado, ¿verdad? No se ha cumplido. O lo señalado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en muchos casos, ¿verdad? De investigar de forma imparcial, efectiva y expedita, ¿verdad? Las responsabilidades intelectuales y materiales. Entonces, a pesar de que hay una nueva unidad de la Fiscalía, nosotros sí requerimos y pensamos que debe de haber un mejor apoyo, tanto logístico como económico, ¿verdad? Porque los casos son casos complejos, no son casos tan sencillos, ¿verdad? Son casos que la prueba también es compleja y esencialmente el tratamiento a las víctimas es muy especial, ¿verdad? Son casos donde hay que tener cuidado en no revictimizar a las personas o tener algún tipo de, digamos, comentario, ¿verdad? Que vaya a dañar a comunidades, como nosotros hemos estado escuchando, no del ente fiscal, ¿verdad? Sino de otras personas, comentaristas, que señalan pues, de estos casos que son los casos del pasado, que ya no deberían de abrirse, ¿verdad? O que solo se dieron cosas dentro de los combates, ¿verdad? Estas acciones se dieron dentro de los combates cuando realmente la lucha y la persistencia de las víctimas es porque son hechos que se dieron en contra de población civil desarmada, ¿verdad? Exacto, dejando de lado sobre todo los daños colaterales, ¿no? Del mismo conflicto armado. Quiero dejar esta valoración, vamos a un corte, estamos conversando con Ovidio González y Alejandro Díaz, ambos representantes de tutela legal, sobre la conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido y por supuesto de los retos que tiene como gobierno al resarcir el daño a las víctimas del conflicto armado salvadoreño. Vamos a un corte y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Como ya lo mencionábamos, estábamos platicando junto a Ovidio González y Alejandro Díaz, ambos representantes de tutela legal, sobre la conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. La importancia que tiene, pues que como sociedad entendamos la necesidad de resarcir los daños con las víctimas y por supuesto el papel del gobierno en este tema. Ovidio, quisiera que me regalaras una valoración a 4 años de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, con una administración previa donde el mismo presidente aceptaba la culpa como representante del Estado y solicitaba perdón a las víctimas. ¿Qué tanto avance hay por resarcir de manera integral a las personas que de una u otra manera se vieron afectadas durante el conflicto armado? Bueno, el avance es muy mínimo. Y dentro del avance podemos decir que quien ha cumplido con algunos avances ha sido el órgano ejecutivo, ¿verdad? Por sí, bueno, hizo desde Mauricio Funes, se empezó a elaborar ese decreto 204, ¿verdad? Un decreto ejecutivo, ¿verdad? Para poder reparar de alguna forma a la víctima, ¿verdad? Ese decreto ha venido a ser efectivo hasta el año pasado, ¿verdad? Y con algunos problemas y algunas situaciones que vemos un tanto, pues, muy deficientes, ¿verdad? Por ejemplo, el de hacer un censo de víctimas civiles del conflicto, ¿verdad? Que ya lo había establecido en su informe la Comisión de la Verdad, de hacer un censo y repararle, ¿verdad? Una justa reparación, decía ahí, no solo moralmente, sino también económicamente, ¿verdad? Y pues eso no se ha logrado. Lo único que se ha hecho en algunos momentos es reconocer los monumentos, ¿verdad? Darles la calidad de patrimonio, ¿verdad? del Estado. Algunos, pues, como el caso del monumento en el Parque Cucatlán, ¿verdad? Que ha sido hasta reconocido por la UNICEF, ¿verdad? Pero son, como le podría decir, pequeñas muestras de reparaciones morales, ¿verdad? Que son muy buenas, pero hace falta otro tipo de reparaciones, por ejemplo, la atención psicológica a la víctima, ¿verdad? Sí.
familiares de víctimas están ya de avanzada edad, ¿verdad? Y con muchos problemas que vienen cargando con ese trauma, ¿verdad? Entonces es necesario que se les atienda, ¿verdad? Y bueno, indudablemente la indemnización económica, que en este caso para nosotros, al menos mi criterio, yo lo consideraba risible, ¿verdad? Porque en el decreto se hablaba de darle $15 a las víctimas, ¿verdad? Mientras que en la ley de veteranos de guerra se hablaba de 500, ¿verdad? Entonces, o de 300, ¿verdad? Pero aún los veteranos todavía tienen problemas con esa ley de veteranos, ¿verdad? A algunos se les ha dado alguna indemnización, pero para mí debería ser igual, ¿verdad? Una indemnización, más las víctimas civiles tienen ese derecho porque son las que sufrieron, ¿verdad?, la carga en la guerra. Exacto. Este punto me parece muy importante. Alejandro, tal vez nos ayudas ahí con tu experiencia pues, en las leyes nacionales. La Comisión Nacional de Búsqueda surge tras la presión de las diversas organizaciones, sin embargo, como ya lo mencionaba Ovidio, carece de herramientas y cualquiera podría decir, y algunos sectores yo lo he escuchado, y dicen, estas personas que andan pues retomando el tema de la memoria histórica, retomando los daños provocados por el conflicto armado, lo que quieren es dinero, dicen. Sin embargo, como ya lo mencionaba él también, la mayoría de personas que se han dedicado a buscar a sus familiares por años ya se encuentran en avanzada edad. Esto es dignificarles. Sí, es necesario. Las víctimas, las organizaciones, los comités de víctimas han luchado por años para esta reivindicación, ¿verdad? Que si bien es cierto no son las que deberían de tener, ¿verdad?, o que se merecen, o que en algún momento se planteó el mismo, como decía, informe de la Comisión de la Verdad, de reivindicar, dignificar a las víctimas, pues son avances, ¿verdad? Son avances, pero es necesario la parte legal que usted menciona, y pues se está trabajando en esto de la comisión, ¿verdad?, de búsqueda de personas adultas también, y pues está esto se está tramitando, ¿verdad? Se ha presentado propuestas y esperaríamos pues que se tomen en cuenta todas estas situaciones que hemos señalado, ¿verdad? La prioridad, porque las víctimas ya están mayores, necesitan atención de todo tipo, ¿verdad? Sí. Y los familiares, en los casos de la desaparición, pues siempre están en una situación de sufrimiento, ¿verdad? Porque es un delito permanente que no termina hasta que se encuentra, ¿verdad?, al familiar. Y entonces debe cumplirse las orientaciones y las resoluciones internacionales, ¿verdad?, de hacer una búsqueda exhaustiva, como decía, imparcial también, pero también efectiva, ¿verdad?, de las víctimas, cosa que hasta la fecha no se ha hecho. Y estamos hablando de las más de 8.000, ¿verdad?, 8.000 víctimas durante el conflicto. Actualmente el país, ¿de cuántas sanciones ha sido pues objeto de parte de la CIDH, por decirlo así? ¿Cuántas sentencias han obligado hasta la fecha? Yo recuerdo un par, principalmente de niños desaparecidos durante el conflicto. Sin embargo, ¿cuántas sanciones o cuántos llamados de atención, por decirlo así, se ha merecido El Salvador sin hasta el momento cumplirlas? Sí, como mencionaba anteriormente, hay más de 5 sentencias en casos específicos, ¿verdad?, de los niños desaparecidos. En el sistema salvadoreño también hay al menos 41 casos, ¿verdad?, presentados que se han tramitado desde hace muchos años. No son casos que también escuchábamos algunas opiniones de que después de la inconstitucionalidad de la amnistía se iba a llenar de casos. O sea, el sistema ya tenía casos. Una deuda. Ya hay casos presentados. Lo que pasa es que la Fiscalía tiene un patrón, ¿verdad?, archivar casos, no investigarlos. Así ha sido el patrón. Y en el sistema judicial igual, ¿verdad? Entonces, hay presentados casos desde hace muchos años. Hay muchos que tienen pruebas, documentación. Entonces, estos requerimientos en contra del Estado, lo que quiero decir, no son nuevos, ¿verdad?, sino que vienen de años que se han hecho. Y pues, tal vez ser un poco concreta en relación a los casos de niños. El 95% de los casos de esta desaparición
esto lo sabe por memoria porque por búsqueda pues es parte, ¿verdad? Son niños de menores de 7 años, ¿verdad? Entonces es una cosa muy, digamos, dañina, ¿verdad?, para los familiares, para las víctimas, que la mayoría de estos casos no se hayan podido dar respuesta, ¿verdad? Entiendo que hay al menos 435 casos que esta organización ha podido resolver, ¿verdad? Pero hay muchos más, ¿verdad? Y no digamos en los casos de adultos, que ha sido imposible, por lo que también hemos dicho acá, no se tienen archivos, no se tienen registros, no se quiere colaborar, ¿verdad? No hay voluntad del Estado para que se pueda saber siquiera la verdad, ¿verdad?, que es una de las situaciones por las que han venido luchando las víctimas y los comités desde hace muchos años. Desde hace bastantes años. Para el 30 de agosto, ustedes han solicitado conmemorar el Día de las Víctimas de la Desaparición Forzada. ¿Qué buscan con este pronunciamiento? Cualquiera podría decir, aquí en El Salvador tiene día para todo, pero ¿cuál es la verdadera importancia de recortar un día al año a estas personas que fallecieron, que sufrieron pues abusos de parte de las autoridades o de ambos bandos que participaron durante el conflicto? Bueno, el 30 de agosto, ¿verdad?, lo que se pretende es que se haga un decreto, ¿verdad?, en relación a la detención, a la desaparición forzada, ¿verdad?, cumpliendo con la declaración de las Naciones Unidas, en la que declara el 30 de agosto como Día del Detenido Desaparecido. Ya muchos países lo hicieron, ¿verdad? Pero además eso significa un recordatorio que en nuestro país ocurrieron graves violaciones a derechos humanos, ¿verdad? Y que una de las violaciones graves fue la desaparición forzada, ¿verdad? ¿Esto para qué? Para que no volvamos a caer en las mismas situaciones, ¿no? Pueblo que olvida, dicen, vuelve a repetir, ¿verdad?, las situaciones. Entonces, eso es necesario, pero también es necesario para dignificar a las víctimas, ¿verdad?, dignificar a estas víctimas que no eran delincuentes como se les trataba, ¿verdad?, sí, sino realmente personas que en su momento pensaban distinto o por algún motivo se les involucró, ¿verdad?, en alguna situación y a veces injustamente, ¿verdad?, porque muchas de estas víctimas, yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad, solo por el hecho de ser universitario, de estudiar en la Nacional, pues era un título y podía ser desaparecido. Incluso la familia también. Exacto, entonces esa es la situación. Perfecto. Tú mencionabas algo bastante importante, decías, es necesario reconocer que estas cosas pasaron. Exacto. Para no volver a repetirlas. Yo conversaba contigo antes del corte, ¿está ocurriendo lo mismo actualmente? Hay muchas denuncias ya de desaparición forzada tras la implementación de algunas medidas de seguridad. ¿Temen ustedes que esto se repita, solo que en otro escenario? Ya no estamos en un conflicto, sin embargo hay una lucha entre las pandillas, entre el gobierno, pero donde también las autoridades de seguridad están jugando un papel represivo. Sí, están existiendo, tal vez no en la misma magnitud que ocurrieron durante el conflicto, ¿verdad?, pero el hecho de que las autoridades persiguen al joven solo por ser joven, ¿verdad?, entonces hace incurrir en caer en muchas situaciones ilegales al cuerpo policial, a la misma Fuerza Armada. Y hay ya varios casos de desaparición, ¿verdad?, desaparición de jóvenes e incluso de ejecuciones extrajudiciales, ¿verdad? Exacto. Entonces hay, bueno, nada menos hoy en la mañana estábamos viendo la masacre de 6 personas, ¿verdad?, en Oriente, ¿verdad?, que parece bien sospechoso, ¿verdad?, amarrados con cinchos de plástico, ¿verdad?, que ¿quién se va a tomar la molestia de comprar cinchos de plástico, ¿verdad? Entonces es una cuestión que habría que investigarla y investigarla bien, ¿verdad? Entonces, pero aquí en El Salvador no ocurre, hay una impunidad galopante en nuestro país. El fiscal ahorita está más preocupado por combatir la corrupción, pero deja por de lado muchos de los casos. Y dentro de esa administración de justicia, dentro de esa misma impunidad que hay, también hay juicios fraudulentos, ¿verdad?, por querer demostrar que se está investigando, que se está haciendo cosas, también se ha capturado a jóvenes y se les ha procesado de forma fraudulenta, ¿verdad?
Nosotros conversábamos con las autoridades de seguridad y justicia y nos decían, con respecto a este caso que tú mencionabas, la masacre de 6 personas, decían, es probable que estén surgiendo nuevos grupos de exterminio. Alejandro, dadas las características en las que se encontraron los cuerpos, ¿consideras tú que podría existir las sospechas de que existió un procedimiento mal ejecutado, tal como sucedió de repente en la de la finca San Blas, que ya ha sido señalada como una ejecución extrajudicial? Sí, como mencionamos acá, por las características, ¿verdad? Tutela Legal siempre ha investigado o investigó hasta la fecha, ¿verdad?, lo que son casos de posibles grupos de exterminio o grupos armados con motivación política en cierto periodo. Tenemos un informe y en algunos de estos casos con estas características se ha detectado, ¿verdad?, que es un grupo armado con toda la logística la que ha actuado en ciertos casos, ¿verdad?, y en diferentes puntos del país, ¿verdad? Nosotros seguimos recibiendo denuncias de desapariciones actuales de casos, ¿verdad? Denuncias también de estas malas actuaciones por parte de la policía y también de ejecuciones extrajudiciales que presuntamente son cometidas por policía, ¿verdad?, que están y en militares, casos. ahora que se les ha dado más facultades, ¿no?, en las tareas de seguridad. Entonces hemos apoyado a las víctimas en muchos de estos casos. Ustedes también saben que hay hasta una resolución de la Corte Suprema en un caso ya actual de desaparición forzada. Exacto. Acá en Sonsonate, en Armenia. Y lo que esperaríamos nosotros, y siempre lo señalamos en informes, ¿verdad?, en nuestros pronunciamientos, es que esto no vaya a aumentar, ¿verdad?, no vaya en aumento como pareciera, por algunas también opiniones de funcionarios, ¿verdad?, que están de acuerdo con estas actuaciones cuando los que trabajan en derechos humanos y los que conocen el tema de la seguridad saben que el único que tiene el monopolio de la seguridad es el Estado, ¿verdad? Exacto. No puede esto salírsele de las manos con grupos armados. Entonces es preocupante y hay que trabajar para que esto no vuelva a suceder como sucedió en los años del conflicto, que es lo que hemos estado Bueno, ya hablando. para ir cerrando la entrevista, quisiera obtener tu valoración con respecto a la nulidad del sobreseimiento definitivo otorgado en 1993 a uno de los responsables. Estamos hablando del capitán Álvaro Rafael Saravia, responsable del homicidio o imputado, revelado ante tribunales, del homicidio de Monseñor Romero. Tú interpusiste la denuncia, has estado todos estos años pues peleando por esta nulidad. ¿Cómo recibes la noticia? Bueno, nosotros hemos venido luchando, ¿verdad?, para combatir la impunidad en muchos casos, y el de Monseñor Romero es uno. Bueno, tuvimos que llevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Hay un informe de fondo en donde se le condena al Estado de El Salvador y se le ordena investigar el caso, ¿verdad? No obstante, no procedió, ni la Fiscalía hizo nada, ni los tribunales hicieron nada. Buscamos con otras organizaciones declarar inconstitucional la ley de amnistía. Pues fue declarada inconstitucional, ¿verdad?, la ley de amnistía el año pasado, ¿verdad? Y a partir de ahí hemos tratado de ir interponiendo escritos, argumentando, ¿verdad?, que ya no hay validez para mantener en esos estados. Y pues en el caso Romero ha sido uno. Nosotros pedimos la reapertura del proceso. El juez ha resuelto, dentro de esa resolución dice que anula el sobreseimiento definitivo otorgado al capitán Álvaro Saravia, ¿verdad? Pero no hay claridad en la resolución porque no dice reábrase, ¿verdad? Tácitamente sí podemos usar la lógica y decir de que sí se reabre el caso, ¿verdad? Pero no obstante, él manda a oír la opinión de la Fiscalía, ¿verdad?, para que diga qué se va a hacer sobre el caso, bajo qué normativa va a hacer, si va a continuar investigando a los demás que hayan participado en el hecho, ¿verdad? Entonces, esperamos que la Fiscalía dé su opinión y que esa opinión sea
en aras de buscar la verdad, en aras de hacer justicia, ¿verdad? No como la opinión que dio en el caso del Mozote, ¿verdad? Cuando se le mandó a oír la opinión y que dijo que respetaba la sentencia de la sala de lo constitucional y que debía aplicarse, no obstante, él consideraba que el juicio estaba fenecido, ¿verdad? Sí. O sea, no dijo nada, pues prácticamente. Bueno, esperamos que Fiscalía finalmente pues dé su posición oficial. Ya conocíamos a través de un medio de comunicación escrito que extraoficialmente pues Fiscalía había dicho que respaldaría esta solicitud o por lo menos atendería la recomendación que hace sobre la nulidad del caso y vería si es factible o no reabrir el caso para investigar quiénes cometieron el asesinato de Monseñor Romero, que yo siempre lo digo en este espacio y cada vez que tengo oportunidad es casi que un secreto a voces. Exacto. Bueno, quiero agradecer su presencia Gracias. A este espacio. Sin duda estaremos pendientes de todas las actividades que se vienen en la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Agradezco que nos acompañen y pues por supuesto que siempre estén dispuestos a platicar sobre esta problemática que seguirá afectando, queramos o no, a las nuevas generaciones. Claro, muchas gracias por permitirnos. ¿Verdad? Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este espacio de entrevista. Recuerde, se queda con información internacional y Tatiana Arévalo. Buenas noches.